Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Muy bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership. Estoy muy emocionado de poder tener de vuelta por segunda vez en este podcast a Roberto Cami para hablar acerca de algunos tips prácticos de liderazgo, emprendimiento y negocios que están conectados con el segundo libro que ya Roberto ha sacado. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. El tema de hoy, el título es ¿Los buenos managers roban? ¿Es posible eso? ¿Qué significa? ¿Cómo puede ser eso? Me pareció muy provocador, la idea es genial. No la voy a contar yo porque me parece genial también como título y me gustaría eso que Roberto lo pueda explicar acá con nosotros. Pero gracias por estar ustedes, aquí con nosotros, a ustedes. Este es un episodio de podcast que luego aparece en formato solo audio en Spotify y en distintas plataformas, pero se graba vía live en LinkedIn y YouTube. Por lo tanto, si estás escuchando esto, aprovecha esta oportunidad para hacerla dinámica. Aprovecha que tenemos acá a Roberto Cami con una tremenda experiencia como emprendedor, como empresario, líder de muchos proyectos. Entonces aprovecha esta instancia, déjanos tus saludos, comentarios y preguntas. Este es un espacio que la idea es que sea interactivo y por lo tanto si estás escuchándonos ahora, mándanos tus comentarios y preguntas por el chat. No hay respuestas o comentarios buenos o malos. La idea es escuchar lo que tú piensas, lo ponemos acá en la mesa y un placer poder compartir eso y escuchar también la visión de mi invitado especial de hoy. Roberto, te quiero dar la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. No, Gabriel, a ti por invitarme. Muy entretenido a participar en tus lives. Ya tuve la oportunidad de hacerlo hace algún tiempo y hoy día vuelvo a estar contigo, así es que feliz de haber aceptado esta invitación y todas las personas que nos van a ver o nos van a escuchar. Gracias, lo aprecio mucho. Gracias por estar por segunda vez acá en este programa. Vamos a inmortalizar una segunda conversación. Así yo lo llamo a estos lives o a estos como episodios, como inmortalizar conversaciones de calidad que ojalá puedan tocar la vida práctica de algún profesional que nos está escuchando. Así que gracias por estar aquí. La pregunta con la que yo quiero comenzar, y te la comenté justamente antes, es ¿cómo te gustaría presentarte en máximo 30 segundos? Mira, yo trato de presentarme como emprendedor y yo digo que soy un emprendedor apasionado, que me gusta siempre estar desafiándome, aprendiendo y devolviendo, entregándole a los demás algunas ideas o algunos conceptos que hayan sido parte de mi vida para poder transformar vidas de otros, impactar en otros. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Lo lograste! 17 segundos, Gabriel. Está genial, muchas gracias por eso. Sí, dado toda tu experiencia, si la gente quiere saber más de ti, ahí en LinkedIn hay un muy buen resumen. Y es un honor para mí poder contar con alguien con la experiencia tuya como emprendedor, empresario, así que, y gracias también por hacerlo de forma resumida. Hay gente que le digo, ya, preséntate y no pueden parar de hablar, pero el hecho de que lo hayas condensado con esas palabras es algo que también aprecio. Mi papá siempre decía, a veces menos es más. ¿Qué te parece eso? Bueno, es muy difícil condensar. De hecho, Sí, yo po. te diría que es una habilidad que hay que desarrollar y que obviamente en el mundo de las startups donde yo me desempeño, seguramente algo de eso vamos a hablar, existen los elevator pitch, que tú sabes perfectamente qué son, y que es describir o tratar de vender tu empresa mientras el ascensor sube o baja de un piso 1 a un piso 7 a un piso 6 y en Sí. muy poco tiempo. Entonces a ti te dicen qué pasa si te encuentras con la persona a quien le tienes que vender tu empresa o la persona a quien quieres que te contrate. Bueno, ¿cómo lo convence en ese pequeño trayecto de quién eres o de lo buena que es tu compañía? Y eso es un tremendo desafío.
Me encantó el nombre de tu segundo libro, que es el tema que vamos a conversar hoy día, y quizás la idea es poder tocar algunos de los conceptos y bajarlos a la práctica para los ejecutivos y corporativos que nos están escuchando acá. Pero antes de entrar directamente al tema de los managers que roban, quería como indagar un poco por fuera. ¿Cómo decidiste o qué te motivó a escribir un segundo libro? Mira, Gabriel, esta pregunta es muy atingente. Es segunda vez que me la hacen. Justamente el libro recién apareció esta semana en librerías. Antes hubo una preventa, solamente mientras estaba imprimiendo y terminando de corregir. Le fue muy bien en la preventa, lo cual me tiene muy contento y expectante de cómo le va a ir ahora en la venta ya más directa. Y justamente en una entrevista previa que tuve, me preguntaron por qué había escrito un segundo libro y si iba a escribir un tercero. Esa fue la pregunta en realidad. Y yo les dije que ¿Viste? no, Ya te están exigiendo. claro, yo le dije que no iba a escribir un tercero, pero también mi respuesta iba acompañada de una segunda parte en donde había dicho que si es que un año antes me hubiesen preguntado si iba a escribir un segundo, también hubiese dicho que no. La verdad las cosas es que escribir me gusta mucho, es un esfuerzo grande, tú lo sabes porque tú también tienes tu propio libro. La gente puede pensar que uno se pone frente al computador y saca un libro y no, hay todas otras cosas, además de escribirlo, que es un trabajo no menor, pero la verdad es que después termina siendo tan gratificante que es como ir al gimnasio, ¿no? Que a uno no le gusta ir al gimnasio cuando llega el momento, va con lata, sobre todo si hace frío, si lluvia, si llueve, cambiarse, pero cuando terminas, la gratificación es tan grande que uno, la verdad es que si guarda esa sensación, le queda un poquito de ganas para seguir e ir la siguiente. Hay gente que no va nunca, pero a mí me pasa eso. Yo llevo muchos años yendo al gimnasio desde que era joven y la verdad es que cada cierto tiempo me vuelve esa motivación y digo, ¿sabes qué? Recibí tantos mensajes, tanta gente que impacté cuando te escriben, que uno dice, ¿sabes qué? Voy a volver a escribir. O en este caso, que el libro al cual nos vamos a referir es una compilación de pequeños ensayos, digo pequeños ensayos porque se leen en menos de 10 minutos, en 8, 7, 5 minutos algunos de ellos, en donde hice una selección, una curatoría, y los transformé en un libro. Eso fue lo que hice. Entonces tenía parte de la pega hecha desde el punto de vista de escribir y al final hice todo este trabajo que significa llevarlo a un libro, pero ya había avanzado mucho en los últimos 2 años, te diría yo. Qué genial. Y sabes que yo la primera vez que vi un post tuyo respecto a tu nuevo libro, ya me capturó la atención. Hackea tu mente. ¿Por qué decidiste llamarlo así? ¿Cómo uno puede hackear? O sea, ¿cómo yo puedo hackear mi mente? Porque es un concepto más como computacional. Sí, es un concepto computacional y que tiene que ver con introducirte en la mente de las personas para hacer algún tipo de cambio o algún tipo de transformación radical. O sea, introducir un concepto para que esa persona lo utilice y le dé vuelta a la idea y pueda, por ejemplo, transformar su empresa gracias a la idea que está leyendo, ¿no? Y se me dio la idea de colocar este nombre por dos razones. Lo primero, porque el primer libro se llama Piensa al revés. Habla de declarar algo, ¿no? Yo te estoy diciendo a ti, piensa al revés. Entonces te estoy invitando a una acción. Por lo tanto, yo quería que mi segundo libro también tuviese un nombre que invitara a algo y a una acción. Y Hackea tu mente también es una invitación a realizar un cambio radical, así como pensar al revés. Hackear la mente también es un cambio radical que habla sobre el pensar o sobre el hacer que viene a continuación del pensar. Pero básicamente el concepto tiene que ver con el hecho de que el libro contiene 52 ideas, que son ideas, muchas de ellas que pueden parecer bastante banales o que la escuchaste en otra parte, pero son 52 y en distintos ámbitos. Está en el ámbito de los negocios, del emprendimiento, en el ámbito del desarrollo personal, de lo que es el crecimiento del ser, ¿no? Que también creo que es muy importante que muchas veces lo dejamos de lado, cómo me trabajo a mí mismo, ¿no? Para ser yo una mejor versión de mí mismo, y también en el ámbito del las tendencias y futuro, o sea, qué es lo que viene en los próximos años o dónde me debiese concentrar para poder aprovechar esas oportunidades que va a presentar el mundo en los próximos 3, 4, 5 años. Entonces, la verdad es que yo creo que si bien algunas de las ideas pueden ser ideas que las personas conocen o que ya aplican, estoy seguro que en 52 van a encontrar varias
que les van a hacer mucho sentido, que de alguna manera van a decir, chuta, esto no lo había pensado, y si es que lo comienzo a hacer, probablemente voy a hacer un cambio radical en mis negocios, en mi vida, en mi ser. Y eso es hackear la mente. Lograr que tu mente y tus pensamientos comiencen a ser diferentes para que tus acciones también sean diferentes y genere un cambio relevante en tu vida. Me parece notable ese concepto que, a pesar de que yo ya sé quizás algunas de las ideas que están en el libro, eso no me asegura que yo esté siendo coherente en el actuar con ellas. La información nunca es suficiente. El saber no garantiza el hacer. Entonces, incluso si una persona ya conoce alguna de las ideas que están acá, el hecho de verlas y como que el libro también te desafía ya con el título, es, ok, tienes una idea, tienes una información acá, ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Qué interesante lo que estás diciendo, Gabriel. Yo no sé si tú sabes, probablemente sí, porque nos seguimos mutuamente en las redes sociales y en algún minuto yo publiqué lo fascinado que estoy en un diplomado que estoy haciendo de liderazgo estratégico y coaching. Llevo casi 3 meses en un diplomado de coaching y digo, ¿cómo no hice esto antes? ¿Cómo no aprendí lecciones de liderazgo de la manera en que lo estoy aprendiendo? Estoy en la Universidad de Orfibáñez haciendo esto. Ha sido fantástica la experiencia y paso el dato, digamos. Me hubiese Sí. encantado haber hecho esto 25 años atrás. Yo entiendo que tú eres coach también, ¿no, Gabriel? Sí, sí, yo también hago coaching profesional y también formo a coaches también. Ya, entonces no te tengo que decir lo que yo estoy sintiendo al abrazar todas estas cosas. Sí, Y tú estás hablando de la coherencia, ¿no? Y bueno, la coherencia sí. desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista del cuerpo, tienen que estar en concordancia para que las cosas pasen como uno espera que pasen. Entonces, bueno, de alguna manera tú lo dijiste más claramente que yo, muchos podemos decir, no, si esta idea yo ya la leí, ya es vieja, pero no actúo en consecuencia. Entonces, por eso también estos ensayos son cortos, porque probablemente vas a leer en 2 páginas algo que ya leíste, que ya alguien te dijo o que pensabas que lo sabías, y yo lo que hago es entrar directamente a desafiarte con un título que es tremendamente sugerente, como por ejemplo el que tú estás mencionando y el título de esta conversación que se llama Los gerentes roban, y tú dices, ¿de qué se trata esta cuestión? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a contratar a un gerente que roba? ¿Cómo yo voy a ser uno de ellos? Bueno, el título sugerente te lleva entonces a leer un par de páginas, 4, 5, 6 minutos, y luego te deja pensando. Y si tú quieres entrar más profundamente, está lleno de literatura, bibliografía, que yo incluso menciono en cada uno de los episodios, cada uno de los capítulos, si es que me inspiré en algún libro, lo cual Sí. está perfecto, y tomo frases de los libros, de las charlas TED o de las conversaciones que tuve, las replico ahí, porque el objetivo es que tú digas, chuta, ¿sabéis qué? Esta cuestión hay más de esto. Te metas, leas la bibliografía y lo que logre entonces es cambiar la mente y actuar en consecuencia y en coherencia. Genial. Y si entramos directo justamente a esta idea del libro, porque yo llegué a ella porque también en uno de los posteos que hiciste en LinkedIn, justamente hablando de la preventa, aparece como aparece un texto, un PDF que está ahí disponible, ¿cierto? Entonces me pareció, además el título me pareció genial, como los buenos managers roban y no trabajan. Entonces lo bajé inmediatamente, me lo leí y quería me entusiasmó mucho en poder profundizar brevemente y en la práctica esto qué significa. ¿Cuál es tu visión y cómo la presentas en el libro, este hecho de que los buenos managers roban? ¿Qué significa eso? Mira, yo siempre estoy buscando oportunidades. Mi primer libro, Piensa al revés, tiene una bajada que dice que es para aprovechar las oportunidades, ¿no es cierto? Y de alguna manera yo estoy siempre con las antenas mirando estas oportunidades. Y cuando uno está mirando estas oportunidades, cuando hace un viaje, cuando se reúne con alguien, hace networking, está conectando, ¿no es cierto?, distintas puntas. Y dice, si junto esto con esto otro, puede pasar algo bueno, se puede generar sinergia o estas piezas pueden construir algo que no existe. Pero muchas veces esas cosas ya existen, sobre todo en el mundo interconectado que estamos hoy día, es muy difícil que las ideas sean súper originales. Mi último post en mi blog, piensaalrevés.cl, habla de que las ideas en general se comienzan a gestar mucho antes que uno se dé cuenta y que Mm, nacen de manera absolutamente inconsciente y no porque me junté contigo a hacer brainstorming. Y pongo el caso de Steve Jobs, en donde Steve Jobs desarrolla su Apple Macintosh, ¿no es cierto?, 10 años después
de que él hace unos cursos de caligrafía y en donde se vuelve loco por el arte de la escritura, de cómo tú puedes escribir con letras hermosas, ¿no es cierto? Y él decide desarrollar este Macintosh con letras hermosas y el primer computador que tiene esa gráfica. Bueno, ¿por qué nace ese Macintosh? 10 años antes, cuando él hace un curso de caligrafía, no tiene ninguna conexión. Entonces, estas ideas se gestan muchas veces sin que uno se dé cuenta. Y cuando hablo de que los buenos managers roban, me estoy refiriendo a que muchas de estas ideas están. Lo que tú haces es tomar parte o todas estas ideas y adaptarlas al contexto, al país, al momento, a lo que fuera, de tal forma de que sean una idea rejuvenecida y que haga fit con el entorno, con los clientes a los cuales estás llegando. Y eso no tiene nada de malo. La misma Map City, ¿no es cierto?, que yo creé, y lo digo en mi libro Piensa al revés, fue una idea que yo tomé prestada de una empresa que existía en Estados Unidos y que se llamaba MapQuest. Por lo tanto, yo robé la idea para hacer Map City y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, pero la adapté y la mejoré. Y ahí está la gracia, ¿no? Aquí hubo un ejemplo de una idea que se trajo de una tienda, de una multitienda que se llamaba Sears, que los más viejos se acordarán, estaba en el Parque Arauco, donde hoy día está Falabella, duró muy poco porque la idea se trajo sin adaptar. Y esa super multitienda que existía en Estados Unidos y que toda la gente que había viajado iba siempre a comprar allá, aquí fracasó. Por lo tanto, la copia o las buenas copias hay que hacerlas con este proceso de adaptación al entorno, a la cultura, a muchos aspectos. Y a eso me refiero con que los buenos managers roban. ¿Y sabes cuándo me di cuenta que yo lo hacía? Cuando llegó a mis manos un libro que se llama Roba como un artista, que es muy famoso, es un libro muy famoso, que yo creo que muchos gerentes han leído y muchos profesionales han leído, y ahí justamente te invita y te dice, oye, roba, hay que robar, pero de esta manera, digamos, no se trata de agarrar mi libro, fotocopiarlo y venderlo como propio, sino que adaptarlo y adaptar estas ideas para transformarlas en valor distinto. Y cuando llevamos el concepto de un manager que roba en este sentido, que roba ideas, las adapta y las mejora, podemos hablar de lo que el foco que recién tú comentaste es como una idea de emprendimiento que eventualmente una empresa puede crear y vender de luego a la demanda. Ahora, pero internamente un manager liderando un equipo interno, ¿cómo se aplica ahí este concepto? A ver, lo que yo creo que tiene que ocurrir, y ahí el liderazgo es tremendamente importante, porque de alguna manera lo que tú tienes que hacer es que todo tu equipo esté pendiente. Primero, así como yo digo que todo el equipo y toda la empresa tiene que ser vendedora. O sea, aquí no es que exista el equipo comercial, esos son los que efectivamente traen las cuentas y son los que venden, pero en realidad todos, desde la secretaria, desde la persona que a lo mejor te hace el aseo, todos tienen que ser vendedores, cada uno en su ámbito, porque tienen que vender ideas al interior de la compañía también. Y muchas de esas ideas efectivamente vienen y nacen de conversaciones o de cosas que las personas están mirando fuera de la empresa y fuera del ámbito incluso empresarial. Tú puedes estar participando en un grupo de música y de repente se te puede ocurrir una tremenda idea porque participaste de actividades de team building que se hacen muchas veces con el mundo de la música, ¿no? Yo hoy Sí. día estoy tocando batería, soy pésimo tengo pésimo oído, pero participo de un grupo de música en donde tengo que ensamblar con ellos y nos presentamos en shows, y la verdad es que es el mejor ejercicio de team building que existe. Entonces, si tú de repente quieres desarrollar cosas dentro de tu compañía, tienes que mirar afuera. Y para mirar afuera, ¿qué es lo que te va a ayudar en ese desarrollo de esa idea para desarrollar a tu equipo, para hacer cohesión, para mejorar cultura o para desarrollar productos? Entonces, todos tienen que estar participando de ese proceso y hay que invitarlos a que esa creatividad fluya y que la traigan al interior de la compañía y normalmente viene afuera y está tomada de algo externo, no nace así espontáneamente porque uno es genio. Me parece muy interesante eso y además que yo creo que tiene que ver con la forma natural en cómo aprendemos también. Aprendemos imitando, aprendemos mirando, aprendemos escuchando a otros. Creo que, de hecho, en programación neurolingüística se habla mucho de eso, el concepto de modelar. ¿Modelar qué significa? Significa que yo observo una conducta efectiva en otra persona
Y yo al observarlo me puedo preguntar, a ver, ¿qué hace esa persona en lo concreto? ¿Qué habla? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo usa su voz? ¿Cómo se vincula con otros? ¿Qué conductas observables puedo yo observar en esa persona que está siendo exitosa, ya sea liderando, hablando en público, tocando batería, siendo un ejecutivo excelente o siendo un emprendedor? ¿Y cómo yo puedo modelar en mí las conductas que observo en él? Entonces, creo que se conecta muy lindo con esta idea de robar ideas de forma positiva, en el sentido de que veo algo que funciona allá afuera y la pregunta que me puedo hacer es, ¿cómo puedo yo transferir esa conducta que veo en él siendo exitoso y aplicarla en mi contexto laboral? Tal cual, yo creo que en la medida que nosotros seamos más busquilla en ese sentido y estemos más atentos a lo que está pasando afuera, vamos a hacer mucho más aporte en nuestras propias empresas a la Mm, creación de esa nueva idea. Hay una invitación detrás de eso, ¿no? O sea, cuando yo digo los buenos managers roban, al final el que va a leer el artículo se va a dar cuenta que estoy invitando a los gerentes a estar más pendientes para sí, ver cómo pueden robar esta idea. Y robar esta idea muchas veces también significa establecer alianzas para desarrollar, por ejemplo, complementariedades, todo lo que es la economía colaborativa o todo lo que es la inteligencia colectiva, que le gusta hablar mucho a mi amigo Leo Prieto de la inteligencia colectiva. Yo creo que estamos en momentos en donde si no se aplica eso, la colaboración, la inteligencia colectiva, es muy, muy difícil competir, es muy difícil crecer, es muy difícil mantenerse vivo en el mundo de los negocios. genial. Y aprovecho a la audiencia que nos está escuchando, dejarles una pregunta para que participen por el chat. Y la pregunta que se me ocurre hacerles en este momento es, tú como profesional, esta es la pregunta que le hago a la audiencia, ¿cierto? Y a ver qué cae en la mesa. Tú como profesional, ¿qué idea se te ocurre o te gustaría robar para ser más efectivo en tu trabajo? Entonces les dejo esa pregunta ahí dando vuelta y esperamos sus comentarios y después la ponemos acá en la mesa para saborearla con Roberto. Recuerden que no hay respuestas buenas o malas, esto es sin nota. Aquí la idea es interactuar con la gente que nos está escuchando y vemos qué va surgiendo. Una segunda parte, Roberto, que yo también leí justamente de esta idea en tu libro, Hackea tu mente, pero el concepto de los buenos managers se roban y esta es la parte que quiero indagar un poco contigo, dice, y no trabajan. ¿Qué significa que un manager es bueno? Ya vimos la parte de que roban ideas, pero ¿qué significa que y no trabajan? Ah, bueno, es que ahí viene otro tema. Yo normalmente lo que estoy tratando de transmitir a la audiencia cada vez que tengo una entrevista o escribo un ensayo o en el mismo libro, son cosas que me pasaron a mí. O sea, trato de no poner teorías, digamos, de las cuales no comparto, no creo o nunca las viví, porque la verdad es que me cuesta muchísimo escribir sobre algo que no siento. Entonces la pregunta que tú me estás haciendo es dolorosa para mí, porque justamente a mí me costó mucho aprender a delegar. Y esto tiene que ver con la capacidad de liderazgo para delegar, porque yo soy muy buen inspirador, muy buen motivador, pero no soy muy buen delegador, o no lo era, digamos. Estoy todavía en proceso de aprendizaje de delegar. Y eso tiene que ver con utilizar tu tiempo en lo que tú mejor sabes hacer. Y normalmente los emprendedores, porque yo les hablo a ellos, normalmente a los empresarios, a los emprendedores en mi libro, les cuesta delegar porque ellos parten normalmente haciendo todo, los recursos son mínimos, entonces empezar a soltar esas cosas cuando la empresa crece es cada vez más difícil. Y Mm. los que no saben soltar, la verdad es que comienzan a destruir. En vez de crear, destruyen. Entonces, esto tiene dos miradas. Pues, por un lado, robar la idea, que es como el visionario que está mirando lo que viene, cómo lo adapto o cómo aprovecho la oportunidad de que esto funcionó en Estados Unidos, me lo traigo para acá, o lo vi en un viaje en la India, qué sé yo qué, y en algún minuto en Chile va a pasar. Entonces, hay gente que se adelanta a esto y lo que hace es que hay muchos casos de éxito, de incluso empresas que se han vendido, donde los fundadores sabían de que la empresa que había nacido afuera iba a llegar en algún minuto a Chile y ellos la crearon 2 años antes para ser vendida cuando llegara el comprador. Y eso ha funcionado, no voy a decir los nombres, pero en varios casos. Por lo tanto, ahí robaron la idea, desarrollaron la empresa, la desarrollaron localmente y vino el grande y se la compró el internacional.
Por lo tanto, esa es una pata, la de robar la idea. Pero la otra es que cuando la empresa está creciendo, tienes que saber liderar a tu equipo y saber delegar en ellos la capacidad de ejecución de esta idea. Entonces, son dos aspectos que están fundidos en uno y que de alguna manera son dos mensajes potentes, porque particularmente uno de ellos yo no aprendí tan fácilmente cuando era más joven. Y me costó, me costó caro, me costó caro. Increíble cómo el no saber delegar tiene un costo, y yo creo que es un costo emocional, un costo de negocio, un costo relacional también. Gracias por compartir eso y ponerlo en la mesa. Tal cual, de hecho, las empresas que dependen del fundador son difícilmente vendibles. Ah, Porque en la época de la esclavitud se acabó ya hace un tiempo que yo sepa, por lo tanto, tú le compras la empresa al fundador y bueno, sí, si el valor que va a pagar es alto, puedes generar un contrato donde se quede un par de años, pero ahí va a tener que esa persona comenzar a delegar, porque cuando se vaya va a perder el valor del know-how que estás comprando. Entonces, la verdad es que tú tienes que mantener el valor dentro de la compañía y para eso la tienes que hacer independiente de ti mismo. hay otra idea más. Bueno, hay muchas. Sabemos que hay, ¿cuántas son? 52. Una por Hay semana. una... Ajá, Una por semana es la invitación, Gabriela, a que tome el libro, sí, este Hackea tu mente, y que tome el libro, lo abra en cualquier parte, porque este libro no tiene secuencialidad, ni ningún artículo necesita de otro para poder entenderse, y diga, por ejemplo, no sé, solo 6 sobrevivimos, o qué sé yo, vuelve a volar, o lo que fuera, ¿no? Y lo lees, y durante esa semana le das vuelta en tu cabeza, y luego toma otro, y así. Esa es la invitación. está buenísimo porque te permite también tener una inspiración para el año completo. Entonces, me gusta mucho que tenga esa secuencia y también que sean muy breves, también como lo comentaste al principio. Me encantó que tiene que ver con a veces menos es más, ¿cierto? Y quizás leerlo una, dos, tres. A veces la repetición ayuda a la incorporación. Esa es una de las cosas que yo también propongo en mi libro y que ayuda mucho también en programas de liderazgo y entrenar herramientas de comunicación. La repetición ayuda a la incorporación y de la incorporación, entonces lo genero en un hábito mental y eventualmente eso me puede acercar al mundo de la acción, que es lo que necesitamos para generar resultados en realidad. Así es, tal cual, Gabriel. Es un libro para tener todo el año en la cabecera. Está genial. Hay otra idea que me gustaría indagar brevemente contigo en el libro, que es, justo lo estoy viendo acá, es la idea que dice la... No, ¿dónde está? A ver, acá está. Dice, ¿cuál es tu enchufe? Como me llamó la atención aquí, la idea número 14, página 68. ¿Cuál es tu enchufe? ¿Cuál es la metáfora que está detrás de eso? Bueno, la metáfora es cómo te conectas con otros, ¿ah? Cómo le hablas a otros, cómo indagas cuando estás relacionándote con otros. Eh, Esto también tiene mucho que ver con el mundo del liderazgo. Hay muchas ideas que tienen que ver con el mundo del liderazgo y yo creo que estoy un poquito contaminado con todo lo que estoy absorbiendo en mi diplomado, que además lo estoy viviendo, porque todas estas ideas uno las conoce, pero vivirlas es bien distinto. ¿Cómo te relacionas con los demás? El entender que el otro es distinto a ti y que tiene incluso motivaciones diferentes al trabajar contigo. A ti te puede generar mucha pasión, por ejemplo, el propósito de la empresa que está cambiando el mundo, que está impactando a mucha gente, que está sacando de la pobreza a la población. Distintos propósitos. Y hay otro que está por las lucas, porque está sobreviviendo y que tiene que mantener a la mamá y a dos hermanos y va a trabajar por plata. Entonces, hay que tener cuidado y viceversa. Hoy día está pasando más lo contrario, digamos, la gente está sumándose a los proyectos por la historia que hay detrás y por el propósito que hay detrás, lo cual es mucho Sí, más lindo. Entonces, ojo con eso, porque tú puedes pensar que, no, mira, si yo le pago un poco más y me lo traje, o yo le pago un poco más y se queda conmigo, y te das cuenta que no, y que se va incluso por menos plata a otro lado. sí. Entonces, y aquí hay múltiples dimensiones, aquí yo solamente estoy poniendo como ejemplo dos, el propósito y la retribución económica, pero tiene muchas dimensiones. Entonces, entender cuál es la realidad de cada una de las personas, qué mochila carga cuando llega en la mañana,
si tomó desayuno o no tomó desayuno, cuánto rato tuvo que venir en el transporte público, cuál es la situación familiar. O sea, entender todo eso es ser capaz después de ponerte en una conversación con él que sintonice con sus dolores, con sus penas, con sus ambiciones, con sus deseos, con sus sueños. Y eso hace que la cultura al final de la empresa se transforme, entendiendo que cada uno tiene su propio individualismo y que cada uno carga sus propias problemas. Creo que es súper importante, porque las empresas antes eran muy transaccionales. Todavía hay muchas que son transaccionales. Yo te pago para hacer esto, tienes que llegar a las 9, te tienes que ir a las 7. O sea, y te olvidabas y nunca le preguntabas por si tenía hijos. Muchas veces tú no sabías que se estaba separando. Mm. Y esa persona estaba viviendo un proceso súper doloroso. Obviamente no puede rendir de la misma manera y a lo mejor necesita una conversación. Hoy día es más fácil, ¿ah? Hoy día creo que es más fácil. La pandemia creo que nos ayudó a que viviéramos, por ejemplo, procesos en donde las personas pueden estar angustiadas porque viven en un lugar muy chico y no pueden trabajar, o porque de alguna manera se están ahorrando el dinero para la micro. Entonces, hoy día creo que es más fácil entender eso, pero antes era más difícil aún antes de la pandemia. Entonces, estos Sí. cambios que nos trajo la pandemia nos ayudan un poquito también a ser más humanos. Y las empresas hoy día ya no tienen, la mayoría, cambiaron sus áreas de recursos humanos por áreas de felicidad o tienen otros nombres, ¿no? Y que apuntan a entender a las personas en su entorno y como no hemos tenido que meter a las casas, hemos visto que tienen animales, que están con la huevita en brazos mientras están trabajando. Entonces, tú empiezas a meterte en la vida de las personas y eso hace que tengas muchísimo más fiato, muchísimo más empatía. Tiene que ver con esas variables al final el enchufe. Uno no puede dirigirse a todas las personas pensando en que son autómatas, ¿no? Sí. Y tiene que ver con eso. En algún minuto también me pasó. O sea, para mí eran todos recursos. Entonces, Claro. oye, esto tenés que hacer tú, esto tenés que hacer tú, esto tenés que hacer tú, y todas las conversaciones eran, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste. Hasta que te das cuenta que hay otras formas de relacionarte con las personas que es mucho más efectiva además. Y cuando tú las empoderas, esas personas también responden mejor y la empresa se vuelve más productiva de forma natural. Entonces, la verdad es que al final la causa-efecto es puro, puro beneficio. Entonces, ¿cuál es tu enchufe? Si es que entendí bien, es la capacidad que yo, como un colaborador dentro de una empresa, puedo conectar con el mundo del otro. Con el líder. Con el líder, sí, el cual tu enchufe va principalmente orientado a los que tienen personas a su cargo, o sea, a los que tienen que liderar, aunque sean dos personas o una persona, pero Claro. tiene que ver con eso, sí. Cómo tú como líder desarrollas estas habilidades que te permitan conectar con el otro, sabiendo que de repente va a ser un enchufe de 2 patas, de repente va a ser de 3, de repente van a ser patas planas, y eso tiene que ver con estas cosas que estamos hablando que responden a cada una de las personas individuales. Y me gustó mucho también la metáfora que usaste de sintonizar, usaste la palabra sintonizar. Y al tiro se me vino el concepto como de la radio, ¿cierto? Es como que hay una, no sé exactamente cómo funciona, pero hay una onda, digamos, que está ahí en el aire. Y si yo quiero escuchar esa frecuencia, tengo que sintonizarme con esa frecuencia. Entonces tengo que poner el dial que corresponde y ahí entonces yo conecto y puedo escuchar. Oye, Entonces Gabriel, creo qué bueno yo... eso, Ah, dale, dale. yo dije sintonizar, pero no había hecho esa analogía, es fantástica, Sí. efectivamente, porque el otro no te va a escuchar si es que tú estás hablándole desde, por ejemplo, la autoridad en vez de la empatía. O sea, si yo Mm. realmente lo que quiero es entender tu problema, pero lo estoy entendiendo y ya tengo la réplica que te voy a decir, porque no me va a interesar tu problema, y lo que quiero es, en el fondo, decirte que tu problema me importa nada, y te lo estoy diciendo con la actitud, con el lenguaje corporal. Bueno, el otro se da cuenta. El otro se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Aquí no me escuchan. O aquí no le interesa mi problema. Y la verdad es que la actitud que va a tomar el otro frente a eso es que si la empresa no les interesa en mí, yo tampoco me intereso en la empresa, y empieza a perder. Hay una estadística que leí por ahí que decía que más del 50% de los colaboradores en una encuesta que se hizo en muchas empresas no están ni ahí con la empresa, o sea, no tienen compromiso con ella. Mm. Eso es dramático y tiene que ver con estas cosas, Gabriel. Genial, me encantó la metáfora, además que y el enchufe es como algo que tenemos todos en nuestras casas, entonces me pareció genial la utilización de la metáfora, creo que también es una forma de comunicar, con metáforas que con un objeto que es tan casero y doméstico de todas las personas,
me gustó mucho que elegiste una metáfora. ¿Cómo se te ocurrió también cómo comunicar a través de una metáfora? O sea, hay varios artículos que tienen como Sí, metáfora adentro, hay otro que se llama, que no sé si que lo leíste o no, pero que el título es Te apuesto que has sido infiel. claro. Eso sí que es desafiante, porque además también hay estadísticas sobre la infidelidad que son bastante abrumadoras. Bueno, uno dice, bueno, a ver qué onda, qué me quiere decir este hombre con, Sí, apuesto que ha po. sido infiel. Bueno, y justamente una vez que te mete en el tema, habla primero de la fidelidad que tienen los animales entre sí, con la monogamia o no, y luego entre las personas. Pero esa fidelidad no está referida a lo amoroso, sino que está referida a que ya no somos fieles a las marcas y que hoy Mm, día conquistar a una persona no tiene que ver con los atributos que la marca te va a entregar desde el punto de vista de precio o de las características que tiene el auto, se acelera de 0 a 100 en 7 segundos, sino que con las emociones y con la historia que cuenta detrás. Entonces hoy día las marcas nos tenemos que preocupar, y yo digo las marcas porque nosotros también somos una marca, sí. cuando queremos, no sé, que la gente nos vea, ¿no es cierto?, en este live. Tú y yo somos una marca de alguna manera que hemos construido, tenemos que entusiasmar y tenemos que conquistarlos por otros atributos que no tienen que ver con el currículum. Así que también me encantó, Gabriel, que me pidieras 30 segundos solamente para presentarme, porque el currículum da lo mismo, es lo que yo represento. Es como Claro. yo soy capaz de venderme y atraer audiencia, ¿no? Y eso tiene que ver con ese capítulo que te estoy hablando, que habla de si que ha sido o no infiel. Hay otro también que me llamó mucho la atención, que ¿Vamos a es... hacer spoiler del libro, Gabriel, o no? Porque, bueno, son 52. Por lo menos uno más. ¿Ah? Uno No, no, más. no, porque si los vamos a recoger todos, no van a comprar el libro. No, no, sigamos. Son Sí, 52, digamos. sí, son 52. Yo quiero hacer uno más porque me llamó mucho la atención como el título y de ahí vamos cerrando la conversación porque sí, pues la idea es que la gente se compre el libro y lo lea y después lo aplique. 100%. Este es como un gustito, un porcentaje pequeño de lo que hay ahí. Perfecto. De hecho, hay 2 capítulos que se pueden bajar gratis. Ya, Sí. ya, genial. El último que me gustaría escucharlo de ti directamente es, hay uno que dice, solo seis sobrevivimos. Uy, esa es una historia fantástica que yo la vi en una charla que hizo un señor africano de nombre Osman Umar, que es una persona de Ghana, una persona que a raíz de la guerra se tuvo que ir y se fue sin nada. Luego cruzó con un grupo de personas también sin nada, como tú cruzas de un continente a otro, llegó a Europa, y esta persona logró sin nada emprender y transformar la educación al lugar donde llegó. Y formó escuelas para gente pobre que había tenido las mismas penas que él había vivido. Entonces, básicamente lo que hay expuesto ahí es una historia real, que la pueden encontrar, la van a poder leer, porque está creo que el link de YouTube, incluso donde está la historia, yo me inspiro en ella. Y lo que digo es cómo es posible, primero que nada, sobrevivir a eso. Segundo, cómo a pesar de los dolores que sufriste y de lo difícil que fue, y sin dinero, poder construir una historia de cambio Mm, hacia otros, donde él devuelve los favores que le hicieron, o de alguna manera la suerte que tuvo, si es que lo queremos llamar de esa manera, y comienza a transformar vidas de otros. Entonces es al final una historia de superación, en sí. donde lo que hay es una invitación a que uno se ponga en su propia historia y deje de lamentarse con lo que le tocó vivir y vea cómo desde su propia historia puede construir esperanza. Porque yo creo que justamente las historias más difíciles son las que más inspiran. Mm. Entonces, es un llamado a que todos seamos fuente de inspiración para otros y que en la acción logremos transformar las vidas de los otros. Y ojo, no se necesita dinero, se necesita simplemente poder contar una buena historia que ojalá sea lo más real posible, lo más auténtica, porque esa historia va a inspirar a otros a hacer cambios también al ver que es posible tener estos logros. Tiene que ver con eso, es una historia real. Y creo que ese mensaje es muy potente, Roberto, porque creo que, como tú lo dijiste, todos tenemos historias, todos hemos pasado por dificultades, enfrentado adversidades, y creo que muchas veces
no nos atrevemos a contarlas. A ver, quizás a veces se nos olvidan o no les damos el poder que tienen, pero en realidad yo creo que todos tenemos historias y quizás escribir, ¿no? Aunque sean 5 minutos, ¿cuál es tu historia de adversidad y de resiliencia más potente que has tenido? Por ejemplo, es un ejercicio que invito quizás a la audiencia a hacer y yo mismo también puedo hacerla. Entonces, Gabriel, ¿cuál? tú sabes que ahí, yo esto no lo he contado, ¿ah? Pero cuando yo decido escribir mi primer libro, Sí, o cuando estaba pensando en escribir mi primer libro, se me venía por la cabeza y decía, pero ¿a quién le va a interesar leer mis experiencias? O sea, ¿quién soy claro. yo? De verdad que dije, esto es muy egocéntrico, digamos. O sea, ¿quién va a querer leer esto? Eh, y yo te lo dije, tú lo replicaste y es absolutamente cierto. Todos, pero absolutamente todos tenemos algo que contar y algo Ujú. valioso para los demás. Lo que pasa es que uno no se la cree porque uno ya lleva mucho tiempo haciendo lo que está haciendo, Sí, entonces dice, bueno, la verdad es que esto me sale natural, o esto a quién le puede interesar. Y cuando empiezas a contar la historia a una audiencia un poquito más grande que tu mamá y tu hermana o tu hijo, te das cuenta de que empiezan a haber muchas personas que se apasionan con ella, que te hacen preguntas, y tú dices, sabes que yo tengo cosas que enseñarle a los demás. Cuando te convences de que tu historia es valiosa, no la acción, pero empieza a ponerse entretenido, porque te das cuenta que puedes ayudar, impactar a otros, y yo creo que el ejercicio que tú estás proponiendo aquí, de escribir en un par de frases qué es lo que crees que tú sabes o que las personas pueden valorar de ti, es una primera forma para encontrar esa beta de comunicación para poder enseñársela a los demás o transmitírsela a los demás de la manera en que uno quiera transmitírsela. No tiene que ser escribiendo un libro, puede ser en un tweet, puede ser contándosela a tus hijos, puede ser en una reunión de amigos. y de hecho vi que también hay otros de los capítulos ahí que también hablan justamente del poder de contar una historia que tiene que ver con el negocio, de poder proponer un producto, un servicio y cómo contar, pero es que eso sea a través de una historia también. Ahí hay un contenido emocional más potente, creo. Sí, porque la forma en que los clientes, si estamos hablando del mundo de los negocios, hablemos de clientes, los Sí, clientes conectan con historias. sí. Y justamente los que mejores venden son los que cuentan historias. Entonces hay que saber contar historias y hay efectivamente, como tú bien dices, un ensayo que te invita a aprender a contar historias y te dice por qué es importante. Entonces, bueno, ahí a lo mejor alguien que no sabe contar historia va a decir, bueno, lo próximo que voy a hacer es un curso de storytelling. Yo hice un par de cursos de storytelling. Siendo que creo que sé contar historias, pero sentía que necesitaba más y bueno, y se puede entrenar esto, se puede aprender, eso es lo Sí, lindo. sí, genial. Y de hecho, a todos aquellos que quieran entender más el concepto del poder de una historia, está muy conectado con lo que Joseph Campbell propuso como el viaje del héroe. Entonces, aquellos que estén interesados en profundizar en cuál es la estructura que, independiente de la cultura, Joseph Campbell lo que describió, él era un antropólogo, descubrió que independiente de la cultura, la tradición espiritual o religiosa, cada vez que se encuentran historias en distintos pueblos o culturas, la historia sigue un cierto relato y estructura, y es lo que él llamó el viaje del héroe. Entonces, de hecho, tengo un episodio en el podcast que habla justamente de eso que grabé con Cecilia Biolic, experta en programación neurolingüística. Aquellos que quieren saber más acerca del viaje del héroe y la estructura emocional que está detrás de eso, es muy interesante para profundizar. Gabriel, el Eh, héroe, para los que nos escuchen, el héroe es, todas las historias tienen que tener un héroe. Y todas las historias, sí, claro, por eso se llama el viaje del héroe, me imagino, ¿no? Sí, Eh, y también porque no solamente es un héroe siempre, sino que el héroe tiene que enfrentar sus demonios, enfrentar los dragones, enfrentar los detractores, pero también encuentra los mentores y pasa por periodos de oscuridad y después ve la luz, etcétera. claro, exacto. Es como se construye la historia al final. Así que voy a escuchar tu episodio, me interesó mucho. Ujú. Genial. Antes de ir cerrando, quería leer un par de comentarios interesantes que llegaron cuando comentamos el tema de delegar. Por ejemplo, Cristóbal Aedo dice, la imposibilidad de delegar es porque tal vez no confías en tu equipo. Y ahí hay un problema, y ahí hay un problema. En mi experiencia, seguimos funcionando con empleados y no colaboradores. No hay sentido de pertenencia ni se impregnan los valores de la empresa en su cliente interno, comenta Cristóbal. Sin ningún lugar a duda, Cristóbal tiene toda la razón, hay un tema de desconfianza, pero más que desconfianza es no haber tenido todavía la confianza, que es un poco distinto, es más neutro. Sí, Lo que yo estoy planteando es más neutro que desconfiar.
Pero sí, tiene toda la razón. Hay que construir esas confianzas dentro del equipo y eso es lo que permite delegar. Pero alguien tiene que dar el primer paso. O sea, si es que tú eres una persona que nunca va a confiar, nunca le vas a permitir tampoco que fallen. Entonces, y ahí hay un libro de cómo se construyó la cultura de Netflix, ¿no es cierto? Que habla de que tú tienes que dejar a las personas que fallen en ciertos niveles en donde no terminen destruyendo la compañía, pero tienes que permitir error. Y si ese error se repite, evidentemente la persona va a ser desvinculada rápidamente y que tienes que preocuparte entonces de tener menos gente, pero más capacitada para que eso ocurra lo menos posible. Ahí hay un libro, ¿no es cierto?, que es interesante leer sobre la cultura de Netflix y habla exactamente lo que Cristóbal dice. Hay Sí. formas de resolver eso. Sí. Y por último, dice Bárbara Gügisberg, dice, delegar es un proceso de formación técnica y de confianzas, donde el que recibe la tarea a realizar es el que más gana. Al menos esa ha sido mi propia experiencia. Sí, sin embargo, yo estoy de acuerdo, ahí dice que es de formación técnica. Sin embargo, yo creo que las culturas, los cambios culturales dentro de la empresa no son desafíos técnicos, son desafíos adaptativos. Son, Adaptativo. sí, son Bueno, eso desafíos tiene que ver con lo que tú estás estudiando ahora, ¿no? sí, son desafíos más largos, construir cultura. El libro al cual me refería se llama Aquí no hay reglas, el que cuenta la historia de cómo se construye la cultura de Netflix. Y eso tiene que ver con empoderamiento de los equipos. Entonces, más allá de las capacidades técnicas que tengan las personas, hay otros aspectos que influyen, porque tú puedes tener al mejor desarrollador, al mejor data scientist, y este tipo no te cumple. O a lo mejor llega tarde porque trabaja en las noches y tú no lo ves nunca porque no está durante el horario, pensemos, post pandemia o antes de la pandemia, si tú lo querías ver todo el día en la oficina y a lo mejor una persona que llega súper tarde todos los días porque en general los programadores llegan tarde, y tú empiezas a desconfiar porque la persona no puede cumplir una regla tan básica como es llegar a la hora que le dijiste que tenía que llegar, ¿cómo voy a confiar en que su trabajo lo va a hacer bien? Entonces, tiene que ver con empoderarlo, obviamente que tiene que ver con las confianzas y con permitir de que esta persona eventualmente falle, hasta que te des cuenta que sí funciona o no funciona y cambia a la persona si es que no te funcionó. Pero por eso es que, para que eso no ocurra, por lo menos lo que dice ese libro es que contrata a los mejores que puedas, aunque sean menos, porque esos mejores y menos van a funcionar mejor que más de estándar promedio. Yo quería ir cerrando esta conversación, Roberto, diciendo que me sorprende positivamente el hecho de que hayas podido bajar en estas cápsulas de aprendizaje tan potentes, que son 52 en tu libro, en tu nuevo libro, Hackea tu mente. Y quería preguntarte a aquellos que quieren acceder al libro o saber, tener más información respecto a esto, ¿cómo pueden encontrarlo? En hackeatumente.cl, hackea es con CK, Hackea, hackeatumente.cl, ahí tienen una reseña del libro, pueden bajar un par de capítulos para que vean el tipo de material que hay, cómo está estructurado. Obviamente desde ahí también hay links para comprarlo en ebook, en Amazon o Busca Libre, o también está en todas las librerías de Chile. Genial. ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación, Roberto? ¿Con qué te Uf, quedas? ¿Cómo qué sensación te vas? no, me quedo con una sensación de aprendizaje. O sea, tú me enseñaste muchísimo, me generaste nuevas ideas que ya me están llevando a generar nuevo contenido. No, simplemente me quedo con lo último que hablamos, que tenía que ver con el hecho de que todas las personas podemos aportarle a otros. No ser espectadores. Sobre todo en el mundo de las redes sociales, conozco mucha gente que consume y que se llena de lo que otros generan, y no entregan nada de vuelta. Y puede ser por timidez, porque creen que no tienen nada que entregar. Y yo los quiero invitar. Internet es lo que es gracias a que existe colaboración, existe interacción y que existe el prosumidor, ¿no es cierto? El que produce también. Y Mira, es un todo concepto nuevo que no había escuchado, gracias. Sí. prosumidor, que es la mezcla del consumidor y del productor, que Internet permitió que todos fuésemos generadores de contenido. Mm. Entonces la Internet es tan valiosa porque todos estamos colaborando.
Entonces, no seamos simplemente los que consumimos, porque eso es un poco egoísta. Y si es que nos convencemos de que también tenemos cosas que aportar, nuestras propias vivencias, nuestro punto de vista, nuestras profesiones nos han entregado conocimiento, seamos generosos con ese conocimiento. La Internet, las redes sociales se potencian con eso y la comunidad crece. Roberto, te quiero agradecer por tu tiempo, también por compartir con nosotros de forma tan elocuente tu amplia experiencia como emprendedor, empresario, y sobre todo también por atreverte a poner eso, ese conocimiento y esa experiencia en un segundo libro para tener un impacto. Te quiero agradecer por eso y por estar acá con nosotros. Gracias, Gabriel, de nuevo por la invitación y a todos los que nos escuchen ahora en vivo, nos está escuchando o después en tu podcast. Un abrazo súper grande y siempre abierto a conversar con cualquiera de ellos. Me encanta. Gracias. Me despido con mucho cariño. Chao, chao. Chao, Gabriel. Chao. Chao. Gracias a todos por acompañarnos durante este nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Los invito también a revisar mi sitio web, aquellos que quieran saber acerca de mi libro. Se llama Créete el Cuento, donde propongo un método de 3 pasos para superar el miedo a, ¿qué pasa si lo hago y no sale perfecto? ¿Qué van a pensar los otros? Mejor no hago nada. Entonces acá en este libro justamente propongo el poder de la acción imperfecta, sistematizado porque ese ha sido mi propio desafío de los últimos 15 años como perfeccionista que soy. Entonces mejor no hago nada si no es perfecto. Bueno, para salir justamente de ese loop, de la inacción por miedo a no hacerlo bien, te propongo entonces mi libro Créete el Cuento con el método BAC de 3 pasos. Está en mi sitio web gabrielfurman.cl. Me despido con mucho cariño y espero que pronto podamos estar juntos aprendiendo en un nuevo episodio. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.